Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente importante. Vamos a hablar del sincretismo religioso en el palo. Este tema lo voy a tocar por un suscriptor que me comenta que vio un video de un Tata Inquisimalongo hablando sobre la fiesta de Santa Bárbara que se celebró esta semana. Entonces, él alega que Santa Bárbara no tiene que ver nada con esas 7 rayos. Entonces, esto aplica también a los practicantes de la santería, que Santa Bárbara tampoco tiene que ver nada con Changó. Pero, lamentablemente, el Tata Inquisimalongo no sabe lo que es un sincretismo religioso, no sabe unos procesos históricos que se dieron en la isla de Cuba, cuando los negros esclavos, tanto de la región de Nigeria como del Congo, llegaron a Cuba bajo una influencia de la religión católica apostólica romana. Y estos esclavos africanos de estas regiones del África trataron de mantener sus tradiciones espirituales detrás de las imágenes de los santos católicos. Pero una de las cosas que este Tata Inquisimalongo no sabe es que en el caso de los practicantes del palo, cuando se identificaron con Santa Bárbara, es porque la santa tiene unas características que están vinculadas a Insasi 7 rayos. Lo mismo pasó con Changó, que para ocultar el culto a Changó se utilizó a Santa Bárbara porque representaba esas cualidades del oricha. Pero esta persona no sabe que la religión católica apostólica romana oprimía a los negros esclavos y les impuso una religión que ellos no estaban identificados. Entonces, por eso es el sincretismo religioso. Detrás de las imágenes católicas, ellos continuaban con sus creencias espirituales. Pero no lo va a entender porque este Tata Inquisimalongo no ha estudiado la antropología religiosa en Cuba en los tiempos de la esclavitud. ¿Qué va a saber él? Entonces él ve que no tiene que ver, bueno, Santa Bárbara, la santa, no tiene que ver nada con Changó, pero hay unas cualidades que tenía Santa Bárbara, la representación visual de Santa Bárbara con la espada, con la torre. Hay una simbología en la cual ellos identifican a Santa Bárbara con Changó. Pero este personaje de las redes no sabe eso. Que no todos los santos del santoral fueron identificados con sus espiritualidades. Entonces ellos fueron bien inteligentes. Los negros esclavos africanos fueron inteligentes al escoger qué santo católico iba a representar su espiritualidad. Por ejemplo, ellos utilizaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, por supuesto, como la representación de la oricha
Ochun. En el palo identifican a la Caridad del Cobre con Mamachola en Güengue. Entonces, la Virgen de la Caridad del Cobre tiene unas características de la Oricha Ochun y tiene características de Mamachola. Por eso es que ellos se identifican con la Virgen de la Caridad del Cobre, porque es una representación de la espiritualidad que ellos practican, que la han tenido que ocultar detrás de santos católicos, porque este tata en Quisimalongo no sabe que las prácticas religiosas espirituales que vinieron los negros esclavos del África fueron reprimidas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y específicamente por la Santa y Venerable Inquisición Católica. Pero como él no tiene la historia, él no estudió el proceso de la esclavitud en Cuba, ni tampoco estudió los procesos represivos de parte de la Iglesia Católica a esos negros esclavos africanos, pues él va a hacer interpretaciones torcidas que no representan realmente lo que es un sincretismo religioso. El sincretismo religioso es una forma de ocultar la espiritualidad que yo estoy viviendo, porque, como dicen ahora, está baneada, está censurada por las autoridades eclesiásticas. Entonces, por eso es que cuando hay estos personajes de las redes, específicamente estos tatas, hablan de los tiempos de Andilanga, hablan como si los negros esclavos descendientes del Congo pudieran practicar la religión abiertamente y sin ningún tipo de represión de parte de la Iglesia Católica. Eso es vivir en la fantasía. La historia está clara. La Iglesia Católica reprimió la espiritualidad de esos negros esclavos africanos que vinieron a las Américas, específicamente a la isla de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Lo mismo pasó en Haití. Utilizaron también los santos católicos para representar a sus loas. Y eso se hizo no por capricho, no porque nos inventamos de la manga production, no. Es que ellos utilizaron a los santos católicos para como un fronte, como una pantalla. Pues mira, separaban, por ejemplo, iban a la iglesia de la Virgen de Regla en Cuba, empezaban a orarle a la Virgen de Regla, pero en el fondo utilizaban la imagen de la Virgen de Regla para pedirle a la oricha, a la oricha Yemayá. Y entonces el negro africano Congo, cuando iba a hablar de Mamá Calunga, también utilizó la representación de la Virgen de Regla para identificarse con Mamá Calunga. Esa es la explicación clara, no con esta explicación de confusión que hacen estos tatas en Quisimalongo, que no entienden lo que es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es una forma de ocultar la espiritualidad africana que ellos trajeron de tierra, allá de donde ellos vienen, para tratar de que no fuera reprimida por las autoridades eclesiásticas, específicamente en la isla de Cuba, República Dominicana, lo que se conocía como Santo Domingo, y Puerto Rico. Mucha gente no sabe
Porque San Pedro, el santo San Pedro, usted sabe que Pedro es el que Cristo le da el poder de dirigir la iglesia. Pedro, tú eres piedra y yo edificaré mi iglesia. Entonces, los tatas en Quisimalongo de las redes no saben, a través de mis estudios religiosos sobre el sincretismo en la isla de Cuba en sus comienzos, se identificaron con San Pedro. En la santería se identificaron con Ogún, pero en el palo hay una importancia. Por eso es que estos personajes no pueden ir más allá de la imagen de San Pedro. Hay una gnosis, hay un conocimiento oculto detrás de eso. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra y yo edificaré mi iglesia, para los negros Congo, la piedra, ustedes saben que es el Matari. Y entonces el Matari es uno de los fundamentos más primitivos de la religión. Entonces, el negro Congo se identificó con la imagen de San Pedro. Primero porque llevaba, en el caso de los practicantes de la religión Yoruba, identificaban a San Pedro con Ogún, porque Ogún, recuérdate que Pedro en las imágenes que en las iglesias católicas tradicionales en Cuba, en Santo Domingo y en Puerto Rico, representaban a San Pedro con una llave. Porque San Pedro es el que abre el que abre y cierra las puertas del cielo. ¿Y de qué material es la llave de San Pedro? De metal, de hierro. Que estos personajes no entienden eso. O sea, no es meramente porque ellos se identificaron con San Pedro, es que San Pedro tiene unas cualidades representativas de los orichas y de lo que los mal llamados empungos. Que básicamente los empungos son las fuerzas de la naturaleza. Pero no es un espíritu. Entonces, San Pedro, la simbología del santo católico, decía mucho. Los practicantes de la religión Yoruba. San Pedro representa a Ogún porque lleva una llave de metal, de hierro, como usted le quiera llamar. Y los practicantes del palo se identificaron con San Pedro y empezaron a llamar Sarabanda. Pero el misterio es mucho más profundo que eso. Porque en la catequesis a los negros esclavos africanos, que eso no lo sabe el Tatandi, se le decía que Pedro no solamente tenía las llaves del cielo, sino que también fue la piedra que Jesús edificó su iglesia. Pero para el negro Congo es el Matari. Busque a ver en estos canales que habla de palo, a ver si te explica eso. Cuando tú vayas a hablar de tiempos de Andy Langa, tienes que hablar por qué los negros africanos, específicamente de la región del Congo, ocultaron su espiritualidad en los santos católicos. Eso no es
por puro chiste, porque me dio la gana, le dio la gana a esos negros africanos de la región del Congo. Simplemente ellos querían preservar su espiritualidad en lo que ellos creían, de lo que ellos, esas creencias que ellos tenían desde la región del Congo, continuarlas en la isla de Cuba, en Santo Domingo y en Puerto Rico. Esa es la realidad del sincretismo religioso. Entonces, usted tiene que verlo dentro del contexto de que estos santos católicos tenían unas características y en la forma como ese santo representaban esa imagen de ese santo a nivel visual, porque lo visual es importante en todos estos procesos, poder entender y comprender que ese santo católico en particular representaba lo que ellos creían. Vamos a hablar un poquito, a darle conocimiento a estos practicantes del palo que no saben un pepino en golo de lo que es sincretismo religioso. Vamos a ir con Centellín Doki. El sincretismo de Centellín Doki es Santa Teresa de Jesús. Si usted busca la historia de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia. Una de las grandes luminarias de la iglesia católica en el sentido de la teología, de la espiritualidad. Pero en las iglesias, en la época colonial, ¿cómo representaban a Santa Teresa de Jesús? No estoy hablando de Santa Teresa de Lisieux, la francesa. Estoy hablando de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿Cómo representaban a Santa Teresa de Jesús? Ponían la imagen de yeso de Santa Teresa de Jesús y al lado una carabela o una foto de Santa Teresa de Jesús y con una carabela. Y yo para ilustrar a estos paleros confundidos, distraídos, para que vean el vínculo de la imagen de Santa Teresa de Ávila con Centella en Doki, o Centellita, como usted le quiera llamar. ¿Por qué representaban la imagen de Santa Teresa de Jesús al lado de una carabela? El que haya estudiado básicamente la historia de la Orden de los Carmelitas Descalzos, cuya fundadora era Santa Teresa de Jesús, en la ala femenina y en la ala masculina era San Juan de la Cruz. Cuando Santa Teresa de Jesús, como priora del convento y como madre general de la orden de las Carmelitas Descalzas, había un proceso conventual de clausura que se llamaba el capítulo de culpas. Santa Teresa de Jesús, si usted ve el documental, que estos paleros no ven, no tienen cultura ninguna, un documental que desarrolló Televisión Española. Siempre este documental lo dan en la Semana Santa, en algunos aquí en Puerto Rico, en uno de los canales dan toda la historia de Santa Teresa de Jesús, que en una serie de capítulos para hablar sobre la vida de esta santa, y en esos capítulos se presenta a Santa Teresa de Jesús como priora, haciendo un capítulo de culpas y
todas las monjas se reúnen alrededor de Santa Teresa de Jesús y ella pone una carabela. Primero porque la calavera significaba que el pecado es muerte. Entonces, pues, el capítulo de culpa era un proceso donde las hermanas de clausura, de forma verbal, verbalizaban aquellas faltas que habían hecho contra otras hermanas del convento. Para que usted vea la profundidad de todo esto, que no es meramente hacer críticas vacías. La cuestión es que cuando se hacía un capítulo de culpa, Santa Teresa ponía una carabela ahí, indicándole a las hermanas que había que decir la verdad porque decir mentira es un pecado y el pecado implica muerte del alma, del espíritu. Ese era el propósito. Por eso es que muchas de las fotos e imágenes de Santa Teresa de Jesús, tú vas a ver una carabela. ¿Qué interpretó el negro Congo cuando vio la imagen de Santa Teresa de Jesús con una carabela? Centellita, centella en doki. Centellita en doki. ¿Y qué pasó en la religión Yoruba? El esclavo de la región de Nigeria que veía la imagen de Santa Teresa de Jesús con la carabela, que dijo: ese es mi oricha Oya. ¿Ve lo que yo le estoy explicando? O sea, las imágenes de los santos y la historia de ellos fue una base. Y en la tradición de catequesis en la Iglesia Católica Apostólica Romana se le hablaba como parte de esa espiritualidad sobre la historia de los santos. Y de ahí es que viene el proceso de ellos identificarse con algún santo en particular que representaba a alguno de los de las fuerzas espirituales que ellos practicaban. En el caso de la religión Yoruba, veían la imagen de Santa Teresa de Jesús con la carabela y decían: ahí está Oya. Oya no es Santa Teresa de Jesús, pero la imagen de Santa Teresa de Jesús representaba a la oricha que ellos no pueden practicar abiertamente, mi hermano. Porque si ellos montaban una imagen de Oya abiertamente en la época colonial donde estaba establecida la esclavitud, tú estás seguro que ese esclavo podía coger 200 latigazos o ser decapitado, holcado, todas las anteriores. Esa es la realidad. Por eso es que se utilizaban los santos católicos para ocultar la espiritualidad de esos negros esclavos que no lo podían expresar abiertamente. Esa es la razón, mi hermano. Usted está perdido. Yo no sé dónde usted estudió. La realidad, señores. Lo que yo estoy explicando aquí es que Centellita, cuando el negro esclavo de la región del Congo veía a Santa Teresa de Jesús, decía: mira Centellita. Y los que venían, los esclavos que venían de la región de Nigeria, decían: adiós, mira, aquí está Oya. Mira mi Oya. Pero no lo estaban, la imagen, no, ellos no se estaban identificando con Santa Teresa. Ellos se estaban identificando con la oricha, con Oya. Así es, esa era la dinámica.
¿Entiendes? Entonces cuando tú oyes a estos mayomberos que no tienen estudios antropológicos, ni saben lo que es fenomenología religiosa, hablar, ponerse en contra de todas estas cosas, es que son gente que no tiene cultura, punto. Son gente que no ha estudiado y se ponen a hablar cualquier cosa sin haber investigado. Vamos a coger un ejemplo. La Virgen de las Mercedes. ¿Usted sabe por qué los negros esclavos de la región de Nigeria se identificaron con la Virgen de las Mercedes? Porque estaba vestida de blanco. ¿Y qué vínculo tenía la Virgen de las Mercedes con el oricha que ellos estaban identificados como Batalá? Simplemente porque la Virgen de las Mercedes viste de blanco. Y después la otra vertiente del palo lo identificó con Tiembla Tierra. La cuestión aquí es la siguiente. Volvemos a lo mismo, lo volvemos a repetir. Las características físicas, la historia de los santos católicos los vinculaba con las espiritualidades que ellos practicaban. Eso usted tiene que tenerlo claro. Y aquí pasó lo mismo. Vamos a seguir hablando de distintos santos para que usted tenga una idea para seguir haciendo el énfasis de que los santos representaban esas espiritualidades que ellos tenían devoción, porque en el fondo todos los seres humanos que practican una espiritualidad tienen algún tipo de devoción. Vamos a hablar de otro caso de otro santo católico. Podemos hablar de San Lázaro. La religión yoruba se identifica con este santo, que la realidad es que San Lázaro no es un santo. San Lázaro habían dos Lázaros. Lázaro, el de la parábola de Cristo, del mendigo que estaba debajo de la mesa comiendo de las migajas del hombre que tenía opulencia económica. Y estaba la otra versión de Lázaro, el que Cristo resucitó. Pero el verdadero Lázaro es el mendigo que estaba debajo de la mesa comiendo de las migajas. Ese es el verdadero Lázaro. Que los negros esclavos africanos de la región de Nigeria empezaron a llamarle Babalu Aye. Y Babalu Aye tenía unas características específicamente en la imagen de San Lázaro, porque Lázaro representaba que tenía problemas óseos con los huesos. Y Babalu Aye tenía unas características bien similares a San Lázaro. Por eso es que ellos, cuando veían a San Lázaro, se llamaban Babalu Aye. Ya cuando ya se supera, o sea, hay ya libertad de religión, libertad, básicamente libertad religiosa, pues entonces ya los practicantes de la religión yoruba van a utilizar
las figuras que representaban, en este caso a Babalú Ayer. O hay casos pues que ellos siguen utilizando los santos católicos para representar esa espiritualidad, que es lo que yo veía en Puerto Rico, que la gente, específicamente los santeros, cuando hablaban de Changó, ponían una imagen de Santa Bárbara. Cuando hablaban de la Virgen de Regla, pues era Yemayá. Y así sucesivamente. Pero algunos practicantes de la religión yoruba decidieron utilizar las representaciones religiosas que son dentro de la tradición africana. Eso no hay ningún problema. Pero Babalú Aye en la santería, en el palo, es Cobayende. Y estaba básicamente Cobayende, representa el aspecto de las enfermedades, del sanar o enfermar, básicamente eso. Entonces, pues, usualmente a San Lázaro se le pedía por la salud. Entonces ese vínculo de la salud, de pedirle a San Lázaro por la salud, pero detrás de eso yo le estoy pidiendo a Cobayende. Así es que se trabajaba este tipo de cosas. Entonces, incluso en Cuba los paleros sacan la imagen de San Lázaro, pero ellos saben que es San Lázaro, el santo católico, pero para la espiritualidad de ellos es Cobayende, punto. Eso está claro. San Lázaro es un personaje bíblico que se hace santo dentro de la religiosidad popular en la época colonial y para los practicantes de la región yoruba, pues es Babalú Aye, para los practicantes del palo es Cobayende. Para que usted vea. Pero vuelvo a repetir para que ustedes entiendan. El negro esclavo de la región del Congo se identificó con algún santo católico de acuerdo a la espiritualidad que ellos practicaban. Era un camuflaje. El sincretismo religioso no es nada más que un camuflaje de lo que yo creo y lo que yo practico detrás de una vestidura de un santo católico. Eso es todo. Pero no, el sincretismo no era por carambola. El sincretismo era porque ese santo católico visualmente tenía las características de la espiritualidad que ellos practicaban y la historia. Porque los procesos de catequesis en la época colonial se hablaba de las historias de los santos. Y entonces pues ahí pues ellos entendieron y comprendieron la historia de esos santos católicos y qué relación tenía con lo que ellos practicaban. Y tú te das cuenta de que los santos católicos que ellos utilizaron tenían las características de lo que ellos creen y de lo que ellos tenían devoción. Y eso se ve claro. Pero los practicantes del palo, que no han estudiado nada de esto, que no saben lo que es fenomenología religiosa, pues están tirando palos a ciegas. Molesto porque sí, que en Sasi Siete Rayos no tiene que ver nada con San Lázaro, pero con Santa Bárbara. Es que está claro, Santa Bárbara es una santa católica que incluso Santa Bárbara la sacaron del santoral católico, pero la iglesia de Santa Bárbara está abierta en el estado de la Florida. Hay una iglesia, yo conocí un sacerdote que fue párroco
de la iglesia de San Lázaro. Pero San Lázaro, igual que Santa Bárbara, fueron sacados del santoral católico. Y no me pregunte a mí, pregúntale a un sacerdote católico. ¿Entiendes? Sacados del santoral. Entonces, esa es la realidad. El negro esclavo africano que llega a las Américas, se le privó la libertad, pero también se le privó la libertad religiosa. Esa es la verdad. ¿Por qué se utilizaban los santos católicos? Ellos, de forma bien inteligente, continuaron practicando sus creencias espirituales africanas bajo un ropaje católico apostólico romano. Esa es la realidad. Entonces vamos a seguir hablando de santos católicos vinculados con, con la espiritualidad en el palo. Vamos a la cruz. Vamos a hablar sobre la cruz. Usted ha escuchado personajes en las redes hablando que la cruz Congo no es igual que la cruz católica. Es que si vamos a hacer una evaluación profunda de lo que es la cruz es un símbolo universal que ha estado manifestado. Por ejemplo, en Egipto estaba la cruz ansata. La cruz, la cruz en Roma pues la cruz significaba una forma de colgar a las personas y básicamente condenarlas a la muerte. Para el cristiano la cruz es la forma como Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. En el Congo, ¿qué pasó cuando la evangelización en el Congo, que fue mucho más antes que el descubrimiento de la isla de Cuba? Porque la gente no, o sea, los primeros esclavos de la región del Congo que llegaron a Cuba ya estaban evangelizados por la religión católica apostólica romana. Eso es lo que no te dicen estos paleritos que no estudian, no investigan, no leen nada, están disparando de la baqueta. La realidad es que los franciscanos portugueses fueron a la región del Congo y evangelizaron. Y entre los santos que ellos utilizaron para evangelizar, uno fue San Bartolomé y el segundo era San Sebastián. Y yo hablé aquí un video hace mucho tiempo atrás que antes de la evangelización en el Congo, los enquisis no tenían clavos, ni pedazos de metal, ni lavadero de tomates. Y esos son estudios que han hecho gente que investiga el arte africano. Voy a empezar por ahí para aclararle estas ideas a estos paleros confusos que hay por ahí. Los enquisis que se hacían antes no tenían ni clavos, ni metales, ni nada. Cuando empieza a entrar bien fuerte la devoción a San Sebastián, que ustedes lo saben que es un mártir que murió atravesado por un montón de flechas, el negro Congo introdujo esa imagen. Ahí hay un sincretismo religioso claro.
el Enquisi, ya el Enquisi no iba, el Enquisi iba a cambiar su imagen. Ya el Enquisi se iba a representar con una serie de clavos o pedazos de metal incrustados en esa figura de madera. Eso no vino del aire. Eso vino porque cuando los misioneros franciscanos portugueses fueron al Congo, inculcaron en la mente de esos negros africanos del Congo la devoción a San Sebastián. Que aquí en Puerto Rico hay una tradición bien grande de San Sebastián. Incluso en el vudú hay un respeto. Si no me equivoco, San Sebastián representa a Criminel dentro de los loas de la práctica de la 21 división y del vudú. Pero en esa figura que muchos de estos practicantes del palo ven de San Sebastián con un montón de flechas ahí, ellos no entienden, no comprenden que la imagen de San Sebastián, ellos, ese elemento de las flechas, de los metales y todas estas cosas, lo transmiten de unos enquisis que no tenían nada. Ahora los enquisis van a tener clavos incrustados, metal incrustado, porque eso es un sincretismo religioso, mi hermano. Pero los clavos y los pedazos de metal en los enquisis tienen otro significado. Pero volvemos a la cruz. La cruz no es meramente una cruz dirigida a Cristo. Para los negros Congo, la cruz significaba Nsambi en Pungo. Ellos levantaban la cruz y la cruz representaba a Nsambi. Y en otras, y para que usted estudie un poquito más, dentro de algunas ramas del palo se trabaja también representaciones del Espíritu Santo, de Cristo, porque el sincretismo está presente tanto en la religión yoruba como en las prácticas del palo, no importa la vertiente, porque hay algunos, un tatenquisimalongo que dijo que el sincretismo empezó desde los quimbisas. Mire, usted no sabe un pepino angolo. ¿Cómo usted va a decir eso? No, desde mucho antes, desde la evangelización en la región del Congo, ya eso estaba ahí presente. No, no venga a hablar de que si los quimbisas, o sea, yo sé que ustedes, pues, Santo Cristo del Buen Viaje, por Dolores Facundo Petit, pero la realidad es que el sincretismo, eso viene ya desde el Congo. O sea, esa es la conclusión que usted tiene que tener. Ya le dije, la imagen de San Sebastián con las flechas incrustadas en su cuerpo y los enquisis con los clavos y con los pedazos de metal. Sincretismo religioso. Eso viene del Congo. Ya el sincretismo, la cruz de Nsambi, la cruz que era de Cristo, ellos empezaron a llamarle la cruz de Nsambi. Eso es lo que no te dicen los paleritos estos que no saben un pepino angolo. O sea, el sincretismo, en realidad, como yo le indiqué, el sincretismo religioso empezó desde el Congo, por la evangelización. Y cuando llegaron a Cuba y empezaron a más explícitamente a ir a las iglesias, a ver los santos católicos, empezaron a identificar a sus espiritualidades con esas imágenes. El sincretismo no se desarrolló meramente en Cuba, ya en el Congo específicamente, ya ese proceso de sincretismo empezó.
Porque una de las cosas que estos paleritos no saben, que la orden de los frailes menores franciscanos eran bien hábiles a la hora de transmitir conocimientos de fe católico. Y ellos estudiaban la espiritualidad de esas tribus africanas. Y a través de los símbolos que estas tribus africanas estaban identificados, ellos por ahí introducían las creencias en Cristo, el Espíritu Santo, en la Virgen María. Por ahí es que empezaban. Por eso la cruz no meramente era la cruz de Cristo, la cruz se le empezó a llamar la cruz de Ensambi. Eso es sincretismo religioso. Entonces, pues, la realidad de todas estas cosas es que la gente no ha estudiado la evangelización en el Congo, ni menos el sincretismo religioso en Cuba y en Santo Domingo y en Puerto Rico. Entonces, otra cosa, las cofradías, los cabildos, todas esas organizaciones en la época colonial, bajo la dirección de la Iglesia Católica Apostólica Romana, continuaron solidificando o sustentando esa práctica sincrética en todo el sentido de la palabra en los negros esclavos del África. Esa es la realidad. Entonces, eso, cuando usted hable, por ejemplo, de algún santo católico, de los que hemos hablado aquí, tiene que entender que es un camuflaje para representar la espiritualidad que me reprimen o no me la dejan manifestar. Como yo he hablado aquí de San Pedro representa algo para el practicante. Del palo significa zarabanda. Entonces vamos a otro sincretismo para que enjoyen, como dicen en el barrio mío. Un santo que hay un sincretismo en tres prácticas espirituales provenientes del África. En el vudú, Cosme y Damián. En el vudú, pues Cosme y Damián representa una espiritualidad que ellos practican en el vudú. Cosme y Damián en la religión yoruba significa los gemelos, los ingemi, a ver si me acuerdo el nombre. Y en el palo significaba Cosme y Damián significaba los imaguas, que también lo utilizan lo de imagua en la religión yoruba, pero es los ingemi. O sea, el aspecto de los gemelos, tanto en el vudú como en la santería, como en el palo, está presente. Que realmente lo que representa es la dualidad.
el elemento positivo y negativo. Entonces, pues Cosme y Damián, cuando veían a Cosme y Damián, pues un palero lo veía como los jimaguas. Es que en particular estas prácticas tienen unas características que hay que definirlas. Porque en cada, por ejemplo, en el vudú, pues, Cosme y Damián, pues, tiene otros, es un sincretismo vinculado a lo que ellos practican, igual que en la santería, este, igual que en el palo. O sea, entonces, para que usted vea, ve que sí, ahí sigo reforzando lo que han dicho los investigadores, específicamente los que investigan la fenomenología religiosa, que el sincretismo, incluso el sincretismo continúa. Porque en algún momento, si hay una represión a la libertad religiosa, van a surgir sincretismo para poder continuar practicando lo que yo creo. Es una forma de yo seguir practicando lo que creo sin tener problemas con quien me está reprimiendo mi libertad religiosa. Esa es la verdad. Entonces, estas son cosas pues, que hay que entenderlas. O sea, el secretismo es una válvula de escape para estos esclavos africanos en la época colonial, para ellos preservar sus creencias espirituales. Y entonces, ese es el contexto del sincretismo religioso. Cuando tú ves a un tatenquísima loco que no entiende eso, es que no conoce el contexto histórico del sincretismo religioso. Es una forma de manifestar lo que yo creo de una forma solapada, oculta, para no tener problemas con las autoridades eclesiásticas. Entonces las historias que tú oyes de los tiempos de Andilanga, que sí, que dicen cosas que en cualquier escenario ningún negro Congo esclavo podía coger con un saco o montar algo visible en la hacienda donde él estaba trabajando, porque como yo he hablado en otros videos, cuando los esclavistas traían a estos negros esclavos del Congo, ellos orientaban a los dueños de esos esclavos, porque los esclavos se vendían, de que estos negros congos practican magia. Por lo tanto, si un negro congo lo cogían con un muñeco de madera construido por ellos mismos, o algo extraño, tú estás seguro que eran 100 latigazos, o te ahorcaban. O sea, esa es la realidad. Entonces, pues tenían que proteger sus creencias. ¿En qué? No es lo mismo que si tú estás en la iglesia católica y veías a San Pedro, pues aquí yo estoy viendo a Ogún, para los santeros, y acá yo estoy viendo a Sarabanda. Sin ningún conflicto, no voy a tener problemas con ellos porque estoy utilizando esas imágenes católicas para ocultar mi verdadera espiritualidad.
De eso es lo que estamos hablando. Entonces, negar el sincretismo es una persona que niega el sincretismo, es una persona que no tiene conocimientos históricos, ni de la evangelización, ni de la época colonial, ni de los procesos esclavistas. Tan sencillo como eso. La persona no sabe absolutamente nada. Explicaciones vacías, carentes de contenido. Y esto lo hago porque un suscriptor, te explique bien eso del sincretismo religioso, porque varios practicantes del palo han hablado sobre esto y me crean confusión. Bueno, porque ellos no han estudiado la antropología religiosa en la época colonial, específicamente en la época de la esclavitud, en las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Son gente que... Entonces dicen cosas como algunos practicantes del palo. Nadie en la época de la esclavitud en Cuba podía montar un fundamento abiertamente. Porque no solamente te iba a castigar las autoridades eclesiásticas en la isla de Cuba, sino te iba a castigar las autoridades españolas y te iba a castigar los hacendados donde estaba ese esclavo. Son tres fuerzas de represión religiosa que habían. Si no lo sabía, Tata. Número 1. Represión de las autoridades coloniales españolas, el gobierno español. Número 2. Las autoridades eclesiásticas representadas por la Santa Inquisición Católica. Número 3. La represión de parte de los hacendados que tenían custodia de esos negros esclavos, que eran propiedad de ellos. Eran tres formas de supervisar a esos negros esclavos africanos que vinieron a la isla de Cuba y a las otras islas del Caribe. Pero era tan fácil. Ellos se ponen a hablar de los tiempos de Andilanga como si ellos pudieran montar prendas, pudieran hacer un montón de cosas. Eso es, lo que ellos cuentan es ciencia ficción. Eso no era así. La práctica del palo, por eso utilizaban el matari, porque cualquiera puede unir una piedra y nadie sabe que esa piedra se trabaja con una espiritualidad ahí. Entonces tú ves que ellos lo menos que hablan es de matari. El matari era algo que podía pasar desapercibido para estos hacendados o las autoridades eclesiásticas o las autoridades coloniales. O sea, habían los negros congos que continuaron con sus prácticas espirituales. Lo hicieron de forma solapada, escondida, para no levantar sospechas. Cuando un practicante del palo te dice que los tipos de Andilanga se cogía la prenda y se la montaba aquí, no, las cosas se hacían bien discretamente. Y hay algunos que se atreven a decir que en esa época se montaban prendas. ¿Quién te dijo eso a ti? En esa época montar una prenda era recibir algún tipo de represalia del hacendado o de alguna autoridad eclesiástica. Lo que usted tiene que leer es, si usted vaya al Museo Histórico de Puerto Rico y ahí usted va a leer cómo se trabajaba la trata esclava en Puerto Rico específicamente, pero en Cuba también hay esa información. Y ahí usted se va a dar de cuenta de cuántos procesos la Santísima y Amada Inquisición Católica establecieron en contra de algunos esclavos que quisieron pasarse más allá de las rayas. Hay penalidades, en esa época había penalidades serias.
de un negro africano esclavo quisiera algún artefacto religioso muy parecido a los que ellos construían en el África, porque eso podía representar hasta incluso la muerte de ese esclavo o, o, o una tortura a través del latigazo. Entonces, cuando los practicantes del palo te hablan de sincretismo, no saben el contexto, por qué es que se utilizaron los santos católicos para ellos poder mantener su espiritualidad que ellos la recibieron del África. Esa es la realidad. En los tiempos de Andilanga, todos estos paleros que hablan de los tiempos de Andilanga lo que dicen es mentiras. Estamos hablando tanto la religión yoruba como las prácticas del palo fueron prácticas secretas, ocultas, no visibles para los opresores. Eso usted tiene que tenerlo claro. Y esto lo hago para aclarar dudas a un suscriptor que me preguntó. Pero yo te he presentado las razones por qué esos negros esclavos africanos, tanto de la región de Nigeria como de la región Congo, se identificaron con algunos santos particulares que tenían esas características que representaban lo que ellos creían. Yo espero que este video sea de aclaración para muchos de los seguidores de este canal. Y yo no pretendo entrar en controversia. La realidad usted tiene que tenerlo claro. Hay muchos practicantes del palo que no tienen conocimientos universitarios, no tienen conocimientos históricos de la evangelización en el Congo, de los procesos esclavistas en las islas del Caribe. Ese tipo de conocimiento no lo va a poder tener si no ha estado en una universidad o ha visitado algún tipo de biblioteca histórica nacional de su país. En el caso de Puerto Rico, pues esa información está bien documentada de los procesos de la Inquisición, como los procesos que se realizaron contra los esclavos, las torturas que se le imponían a los esclavos cuando se salían fuera de la raya. Todo eso está en la biblioteca histórica en Puerto Rico. Toda esa información está ahí. Y esa información echa para el suelo todas estas teorías de los tiempos de Andilanga y todo este Disney que ellos presentan, que no representa la realidad de lo que los negros esclavos sufrieron por no poder expresar su verdadera espiritualidad. Salam aleikum, salam.